En este ejercicio vamos a hacer una conversión, chicos. Vamos a pasar este vector que está en su forma cartesiana a su forma unitaria. Esa es la conversión que nosotros vamos a hacer. Entonces, para pasar un vector que está en su forma unitaria, perdón, que está en su forma cartesiana a su forma unitaria, debo hacer lo siguiente. Voy a calcular su componente en X, ¿ok? La componente en X de un vector se calculaba como la magnitud del vector, que en este caso es 50, multiplicado por el coseno del ángulo que me está dando acá, 50 grados, ¿ok? Y después calculo su componente en Y, que sería 50 seno del ángulo de 50 grados. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Como he mencionado anteriormente, este esquema que me están dando acá, este diagrama, es información importante. Me está diciendo en qué cuadrante está el vector. Y por lo tanto, qué signos van a tener sus componentes. En este caso, el vector está en el segundo cuadrante. Es decir, si yo hago el plano cartesiano y coloco el vector en la dirección que me está indicando, es decir, hacia acá, que está el ángulo, me doy cuenta que su componente en X, es decir, esta que está acá, es negativa. ¿Ok? Vamos a colocar aquí, este es su componente en X, esta componente es negativa, mientras que la componente en Y, es decir, esta de acá, los 50 seno de 50, es positiva, que es esta de acá. ¿Ok? Por eso este libro tiene que estar bien hecho, porque es información importante y relevante para el ejercicio. Ahora que yo ya sé en qué cuadrante está el vector y qué signos tienen sus componentes rectangulares, entonces lo que voy a hacer es, la componente en Y, acabamos de mencionar que era, uy, la componente en X. La componente en X es la negativa. Ahora, calculo esto y su componente en X me va a dar un resultado de menos 32.14. ¿Ok? De menos 32.14 unidades metros sobre segundo. Estas son velocidades, las que estoy sumando, ¿ok? Las que estoy operando. Recuerden que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿sí? Y que la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar es precisamente que la magnitud vectorial tiene dirección y sentido, ¿sí? Como aquí lo estamos viendo. Ahora, su componente en Y es positiva y me quedaría con un valor de 38.30. 38.30 metros sobre segundos. Estas son sus componentes en Y y en X, ¿ok? Estas que acabamos de calcular. Vamos a colocarlo otra vez. Esta y esta. Y recuerden que cuando yo quiero pasar a vectores unitarios, ¿sí? A su forma unitaria, este vector, lo que tengo que saber es que la I va a representar la X y que la J va a representar a la Y. Entonces, este mismo vector, pero en su forma unitaria, me quedaría de la siguiente forma. Voy a colocar la componente en X que acabo de calcular con todo y signo, menos 32.14, y para decir que este valor corresponde a X, voy a colocarle una Y, ¿ok? Que es el vector unitario para este. Ahora, con la componente Y, al ser positiva, pues yo le coloco un signo más y me quedaría 38.30. ¿Ok? Como es en Y, le agrego una J. Y tengo que colocarle unidades. Entonces encierro en corchetes todo este vector y le coloco que sus unidades son metros sobre segundos, es decir, una velocidad. De esta forma, podemos pasar un vector que estaba en su forma cartesiana a su forma unitaria.